Hola, ¿cómo les va? Vamos a hacer una transmisión en directo en Facebook para explicar de qué se trata la hipótesis completa de ingeniería inversa a la vacuna COVID. De ahí derivó el libro, que es la última publicación sobre ese tema. Bueno, como adelanté en algunos videos, hice 2 videos previos, nosotros no somos, cuando me refiero a nosotros, los coautores de esto, que es Silvia, de Masa Crítica, y yo. No somos biólogos ni genetistas, somos expertos en electrónica y en sistemas. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con las vacunas? Bueno, a medida que avance en la explicación se van a dar cuenta que tiene mucho más que ver con la electrónica y con los sistemas que con la biología. Bueno, todo esto parte, y nuestro estudio se basa, en realidad, en los estudios que hicieron 2 científicas del CONICET, que son la biotecnóloga Lorena Di Blasi y la doctora en biología Marcela Sangorrin. 2 mujeres muy valientes. En general yo siempre digo que las mujeres son más valientes que los hombres, o en tono jocoso digo más inconscientes, ¿no? Bueno, pero como sea, ellas hicieron lo que deberían haber hecho muchas otras personas en el mundo. Y sin embargo, el estudio de ellas dos, acompañadas en algún momento con otros médicos, yo diría que fue único en el mundo. Y que ha permitido que muchos abramos los ojos de lo que hay en la vacuna. Ellas se tomaron el trabajo de estudiar qué elementos de la tabla periódica hay en las vacunas, utilizando, por ejemplo, la tecnología ICP-MASA, ¿no? Poniendo dinero de su peculio o de colaboraciones en distintos laboratorios, hicieron diversos estudios donde descubrieron que hay al menos 57 elementos de la tabla periódica no declarados por los supuestos fabricantes de la vacuna. ¿Y por qué digo supuestos fabricantes? Porque los laboratorios son en realidad prestanombres. Arriba de ellos hay otra cosa. Hay una organización que se llama DARPA, que se dedica a hacer armas de todo tipo para las Fuerzas Armadas norteamericanas. Yo diría para el Estado Profundo norteamericano. Quizás, es decir, es una idea mía, para mí hay algo más arriba de DARPA. ¿Por qué digo esto? Porque las vacunas, entre comillas vacunas, porque no lo son, salieron casi todas al mismo tiempo, sin importar el país. Hubo un operativo firmado por el entonces presidente Trump en su primer periodo, que se llamó Warp Speed, emulando a la velocidad warp de Star Trek, de Viaje a las Estrellas. ¿Estaba el presidente Trump al tanto de lo que estaba afirmando o fue engañado?
Bueno, eso está en discusión, ¿no? Es decir, el presidente Trump, obviamente, como la mayoría de los presidentes norteamericanos, carecen de formación, esa es la verdad. Desde mi punto de vista, el último presidente que valió la pena en Estados Unidos, que fue un presidente no sionista, fue John Fitzgerald Kennedy, y así terminó. Bueno, pero no me quiero desviar en ese tema. Había dicho que en los estudios que hicieron, tanto la doctora Marcela Sangorrín como la biotecnóloga Lorena Di Blasi, encontraron más de 57 elementos no declarados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que esos elementos fueron una contaminación? Bueno, desde mi punto de vista, no. Esos elementos forman parte de estructuras, de nanoestructuras que hay dentro de la vacuna. Nada más que el método para encontrar esos elementos no nos dice que hay tal estructura. Nos dice los elementos que hay, simplemente. Bueno, esta explicación que voy a dar, como dije, está basada en la publicación que está hecha en mi sitio web que se llama masacritica.net, ¿no? Acá está la hipótesis completa. Vamos a entrar directamente a la hipótesis y acá se ve que tiene varios capítulos. El primero se llama e-genoma o genoma electrónico, segundo tecnología desconocida, el tercero neuromodulación, el cuarto sanación. Después hay dos capítulos, elementos 1 y elementos 2, que en realidad son anexos. ¿Por qué? Por lo que hace es estudiar esos elementos, más de 57, y qué función podrían tener dentro de la vacuna. Después sigue con hibridación, o como subtítulo, pruebas indirectas, que yo lo considero un capítulo muy importante, porque en esto hay pruebas directas y pruebas indirectas. Y como dije, es una hipótesis que hay que probarla en laboratorios, pero nosotros no podemos hacerlo. Se necesitan instituciones como por ejemplo el CONICET en la Argentina. Bueno, sigue con Sanación 2, que sería la continuación de Sanación, y el último es magnetismo, referente al fenómeno que se daba en algunos de los vacunados, que se le pegaban elementos como cucharas, tenedores, pero también otros elementos no metálicos. Por eso la pregunta si es magnetismo. Y lo que sigue, la culminación, la frutilla de la torta, es el libro, que es la compilación de todo el estudio hecho tanto por Silvia como por mí, agrupados en un libro. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto voy a tener mi sitio web. El sitio web está hecho todo a pulmón. Es decir, en el sitio web no hay empleados. Todo el diseño y el mantenimiento lo hago yo. Así todo es bastante oneroso, ¿no? Porque está en un servidor que funciona muy bien, uno de los mejores servidores. Bueno, entonces la culminación es un libro en formato para ebook, que puede ser para ebook o celulares. En este formato, ¿qué ventaja tiene, por ejemplo, referente a los PDF
y traten de leer un libro PDF en un celular y es complicado. Es complicado porque la letra generalmente queda ultra chica, hay que agrandarlo de un lado, achicarlo del otro, es difícil. En el formato ebook se ven las letras siempre igual, tiene todas las figuras que tiene que tener y aparte se convierte también en audiolibro. Es decir, si uno quiere escucharlo, por ejemplo cuando hace deporte o cuando se va a dormir, lo puede hacer también. Así que eso es la culminación de todo el proyecto. Vamos a empezar por el capítulo 1. Yo acá, en Hipótesis Completa, hago un resumen, pero no quiero empezar por el resumen. Quiero empezar por cómo empezamos a hacer esto, qué es lo que nos motivó a empezar a estudiar algo que no teníamos planeado para nada de hacer, porque no es lo nuestro en principio. Es decir, esto aparentemente es para biólogos, biotecnólogos, para genetistas, pero cuando uno lo estudia se da cuenta que hay otras ramas que agregar. Por ejemplo, la física, y física muy avanzada, y nanoelectrónica muy avanzada. Entonces, vayamos al capítulo 1, es genoma o genoma electrónico. Bueno, ¿qué es en principio lo que nos llamó muchísimo la atención? Son las muestras tomadas de los viales vistas al microscopio. Acá específicamente hay un video que es del doctor Nixon de Australia. Yo se los voy a poner ahora para que lo observen sin en principio decirle nada. Dark field microscopy, COVID-19 mRNA vaccine. Is this what the fourth industrial revolution looks like? Dark field microscopy by Dr. David Nixon, drdavidnixon.com. Are they hiding in the vaccine? Bueno, lo que nos llamó la atención de esto es el autoensamblaje. Es decir, estructuras que se van formando bajo el microscopio solas,
se van autoensamblando. El autoensamblaje existe en la naturaleza. Les voy a dar un ejemplo. Las bacterias. Las bacterias producen autoensamblaje y un ejemplo es en una estructura de las bacterias que es el flagelo bacteriano, que es como una colita con la cual la bacteria se moviliza y que emula a un motor fuera de borda con 43 piezas que se van autoensamblando. Ese autoensamblaje es comandado por el ADN que está en el núcleo de la célula. Es decir, las órdenes parten de ahí. Quiere decir que es un fenómeno natural. Entonces, podríamos pensar, entonces, es verdad que las vacunas son de ARN mensajero, porque hay material orgánico y ese autoensamblaje es producido por un ADN. Eso es lo que podríamos pensar en principio. Pero, gracias a los estudios realizados por Marcela Sangorrín, Lorena Di Blasi, llegamos a una conclusión. Es decir, el ADN está compuesto principalmente por fósforo nitrógeno. Y hete aquí que no hay suficiente fósforo ni nitrógeno como para que haya ADN. Es decir, no hay ADN. Acá les voy a poner un video, en principio, sobre ese tema. De las 17 muestras, porque eran 13 viales, pero fueron 17 muestras y hechas por duplicado. Pero de esas 17 muestras, el fósforo apareció solo en 8. Claro, Debería o sea, estar en todo el fósforo. debería estar en todas. O sea, el caso del fósforo, por ejemplo, si fuera realmente un componente del ADN o del ARN mensajero, que normalmente que tiene fósforo siempre, digamos, eso, y de ser una solución, digamos, de ser una solución, lo que ellos dicen que es, entonces ese fósforo debería estar en todos lados. Vamos a pasar la otra. Bueno, acá tienen ya una idea de que no hay fósforo y nitrógeno suficiente como para que haya ADN. Y otra prueba más, los estudios de la doctora Lee de Corea, otro informe maravilloso a lo largo del tiempo que duró más de un año, y acá no es un video, sino lo que dice el informe de la doctora Lee. Asimismo, a pesar de los informes disponibles para revisión pública que describen los ingredientes, varios estudios adicionales descartarían la presencia de ADN o ARN ordinarios, debido a la ausencia de fósforo y nitrógeno abundantes en esas macromoléculas. Está clarísimo que no hay material orgánico, no hay ARNM, es mentira lo que declararon los laboratorios, tanto Pfizer como Moderna. Es mentira. Bueno, entonces, vamos a lo que hay, entonces. Y al ver que tanto Marcela como Lorena descubren la existencia de estos 57 o más, y siempre voy a decir así, 57 o más, porque en realidad son más,
pero hay elementos que es lógico que estén, aunque no estén declarados. Por ejemplo, el carbono. Entonces, se me ocurrió hacerle una pregunta a cualquier inteligencia artificial. Es lo mismo, puede ser cualquiera. Cualquiera. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que yo le hice a la inteligencia artificial? ¿Qué elementos de la tabla periódica se usan en nanoelectrónica? Entonces me dio una lista. De esa lista, los que están sombreados en amarillo son los que están en las vacunas. Ahora les pongo el video y fíjense. La nanoelectrónica moderna utiliza una amplia gama de elementos de la tabla periódica. Bueno, vamos a parar el video acá. Se usan en nanoelectrónica el silicio, fundamental. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo nació el transistor y de ahí el circuito integrado? Estamos hablando de año 1948. Hasta ese momento lo que existía era la válvula de vacío. ¿Sí? Recuerden los viejos televisores a válvulas que emitían cantidad de calor y de golpe se reúnen unos científicos y de ahí, por arte de magia, nace el transistor. En principio eran de germanio, no de silicio. Primeros transistores eran de germanio, que son semiconductores, germanio o silicio, con distinto, lo que se llama dopaje, es decir, se los convertía en emisores de electrones o lo que se llama huecos, ausencia de electrones, ¿no? Casi de la nada, recuerden esas fechas. Hay cosas que yo no quiero adentrarme mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay pruebas. Pero todo pasó después del año 47, 1947. Cambios muy abruptos, evoluciones muy abruptas. Algo pasó en esos años que hizo dar un salto en la tecnología, pasar de la válvula al transistor. Bueno, volvamos a la nanoelectrónica. Entonces, la inteligencia artificial me dice el silicio se usa fundamental. ¿Hay silicio en la vacuna? Hay silicio en la vacuna. El carbono. ¿Hay carbono en la vacuna? Obvio que hay carbono. En distintas formas. En nanotubos, en el famoso grafeno, que el grafeno es una variante del carbono, pero es carbono. Es como si cortara en fetas al carbono. Imagínense eso, ¿no? En vez de un jamón ponen un pedazo de carbono y lo van cortando en fetas del tamaño de un átomo. Eso es el grafeno. Es una variante alótropa del carbono. No es un isótopo. No es por diferencia de neutrones. Es un tipo diferente de carbono. Bueno, y en las vacunas hay grafeno. Bueno, el otro elemento que se usa en nanoelectrónica es el germanio. Germanio no se encontró. Se usa el nitrógeno, obviamente hay nitrógeno
en poca cantidad, no en la suficiente cantidad para que haya ADN, pero existe. Obviamente oxígeno también. Esos últimos elementos, está bien, es normal que estén. Sigamos. Bueno, después se usan en nanoelectrónica metales de transición. Es el bloque D de la tabla. Se usan para interconexiones y nanoestructuras. Por ejemplo, el cobre está en la vacuna. ¿Es normal que haya cobre en una vacuna? Bueno, el uso material de interconexión en circuitos. Los circuitos electrónicos normalmente tienen mucho cobre para la interconexión. Bueno, también se usa el oro, la plata y el platino, metales preciosos, utilizados como nanopartículas en contactos metálicos y en dispositivos plasmónicos. ¿Qué son los dispositivos plasmónicos? Por ejemplo, son antenas multifrecuencia. Plasmónico se refiere a eso. Antenas que resuenan a múltiples frecuencias, no a una. Bueno, todo eso está en la vacuna. También se usan en nanoelectrónica titanio, tungsteno o wolframio, como se lo llama, y molibdeno, utilizados como barreras de difusión y contactos en nanoelectrónica y está en las vacunas. Sigamos. Se usan en nanoelectrónica el níquel, el cobalto y el hierro, utilizados en dispositivos magnéticos y catalizadores para crecimiento de nanotubos. Están en las vacunas. Bueno, el tántalo o tantalio, que se usa en capacitores, ese no está en la vacuna. Por lo menos no se descubrió. Pero sí el vanadio, el manganeso y el cromo. Piensen un poquito, ¿es normal que haya vanadio, cromo, cobalto, tungsteno, titanio, uno de los materiales más duros, molibdeno, oro, plata, platino, cobre? Sigamos. Bueno, aluminio, sabemos lo tóxico que es el aluminio y que pasa la barrera hematoencefálica. El galio se usa para dopar a los semiconductores. Por ejemplo, para que un semiconductor tenga ausencia de electrones o que le sobren electrones, ¿no? Bueno, el indio no está. Bueno, arsénico, que también se usa en dopantes y que obviamente es un veneno, ¿no? Antimonio y fósforo en pequeñas cantidades. Eso está en la vacuna. Zinc, cadmio, mercurio. Mercurio sabemos que es un veneno. Componentes clave en puntos cuánticos. No olviden esas dos palabras, puntos cuánticos. ¿Por qué? Porque es la clave de algo que ha nombrado Lorena Di Blasi en alguno de sus videos, la optoelectrónica. Para que tengan una idea, los puntos cuánticos se usan también en los televisores, en las pantallas de los televisores de última generación. Y con los puntos cuánticos se pueden hacer nanoláseres. ¿Para qué nanoláseres? Bueno, es adelantarme, ¿no? Es irme a la teoría de Garayev. Es a leer la información del ADN, del 98% del ADN considerado
por la ciencia oficial durante mucho tiempo como ADN basura, y que no lo es. Y me estoy adelantando mucho, pero se puede modificar genéticamente, por ejemplo, a una persona con ese 98% del material genético no codificable, se llama, que es lo que Garayev llamó genética ondulatoria, pero me estoy adelantando. Bueno, sigamos con los elementos que están en nanoelectrónica y están en las vacunas. El azufre, que yo sepa, no fue encontrado. Sí el selenio y sí el telurio, utilizados en materiales de cambio de fase y calcogenuros. Bueno, el estaño normalmente se usa en soldaduras, como el plomo también, y en compuestos semiconductores. Todo eso está en la vacuna. Sigamos. Tierras raras o lantánidos y actínidos. Por ejemplo, el neodimio y el praseodimio, que se usa en imanes de alto rendimiento y condensadores. Los imanes más potentes que existen se hacen con neodimio. Entonces ustedes lo pueden asociar con los fenómenos magnéticos que sufren algunos de los vacunados, no todos, algunos. ¿Es normal que haya neodimio en las vacunas? Yo creo que no. Sigamos. Cerio, gadolinio, samario y terbio, empleados en nanoóxidos y componentes electrónicos especializados. Eso también está en la vacuna. Actinio, mencionado en aplicaciones de investigación de nanomateriales. Metales alcalinos y alcalino térreos, baterías y sensores. Por ejemplo, el litio. Las baterías de los celulares tienen litio. Baterías de iones de litio a nanoescala. Y aquí entramos, volvamos a ese autoensamblaje que se ve bajo el microscopio. ¿Por qué se produce ese autoensamblaje si no hay ADN? Pero aparte de no haber ADN, tiene que haber una energía de activación. Y esa energía de activación la puede dar el litio, baterías de litio. Y el disparador también puede ser el cambio de temperatura, porque las vacunas tienen hidrogeles que fueron desarrollados por DARPA. Entonces, al variar la temperatura, se produce un cambio en esos hidrogeles y ahí empieza a actuar los elementos que están adentro, las nanoestructuras, porque estos elementos tienen que formar parte de nanoestructuras que algunas vienen preensambladas, y ahí me estoy adelantando en nuestra teoría, y ese autoensamblaje se completa cuando sale del vial, ya sea bajo el microscopio o adentro del cuerpo humano. Bueno, sigamos. Sodio es normal que exista, potasio también, no el cesio. Bueno, magnesio, que yo sepa, no hay, calcio sí, bario, lo que no es normal es el bario, que se utiliza en materiales dieléctricos y sensores.
Por último, obviamente hay hidrógeno, podemos considerarlo normal. Flúor, cloro que yo sepa no hay, y bromo, utilizados en proceso de grabado y funcionalización de superficies. Bueno, la mayoría de los elementos usados en nanoelectrónica están en las vacunas. Entonces, pensamiento lógico. ¿De qué están hechas las vacunas? ¿Qué es? ¿Que le pusieron cucharadas de flúor, de bromo, de wolframio, de oro, de platino, de vanadio? Por ejemplo, hay uranio también, en pequeñas dosis, pero hay uranio. No. La lógica es pensar que hay nanoestructuras. Hay ahí adentro nanoestructuras autoensamblables. ¿Entendido? Eso es lo que hay ahí adentro. Entonces, lo que hay adentro de la vacuna poco tiene que ver con la biología y mucho tiene que ver con la nanoelectrónica. Acá le pongo, para que tomen más conciencia, una tabla periódica. Y con círculos negros son los elementos que se encontraron en las vacunas. No es normal. Abajo del todo, acá tienen uranio. Fue encontrado uranio. Fue encontrado tecnecio. Elementos que pueden ser radiactivos. Acá tienen otros, bismuto, herbio. Es decir, hay de todo, menos lo que debería haber en una vacuna. Entonces, los laboratorios mintieron e hicieron convenios con los gobiernos, donde los gobiernos no podían estudiar las vacunas. Por eso, seguramente, el Estado profundo ha ido al ataque contra esas dos valientes mujeres profesionales y le han iniciado sumarios. ¿Entienden qué es lo que hay detrás de todo esto? Ahora, ¿cuál es la hipótesis? Aquí hay que hacer actuar la imaginación, ¿no? Y lo que por ahí no me animo a decir yo, se lo voy a hacer decir al doctor Luis Marcelo Martínez. Miren este video y escuchen con atención. Estamos frente a cosas que están fuera de nuestra comprensión. Estoy hablando, por ejemplo, de esta basura que pretenden inyectarle a la gente. O sea, todo lo que ahí hay está fuera de nuestra comprensión. Y todo está vinculado. Y el objetivo final es la toma del control total del ser humano. ¿Para qué? Para trabarlo en el proceso de evolución. Por eso es una prueba. Entonces, todos estos tipos que no son ni siquiera de acá. Entonces, todos estos tipos que no son ni siquiera de acá. Entonces, todos estos tipos que no son ni siquiera de acá. Porque los que fabrican esto, los que fabrican estas cosas que estamos viendo, no son ingenieros de los nuestros, ¿eh? No son ingenieros de los nuestros, ¿eh? Yo creo que está bastante claro lo que dice, ¿no? Los ingenieros no son de los nuestros.
Por eso yo digo que yo creo que arriba de DARPA hay otra cosa. Alguien, entre comillas, le pasó la información de una tecnología imposible. Una tecnología que no es nuestra. Y se la pasó simultáneamente a varios países del mundo. ¿Cuál es el objetivo? En principio es un ataque a la humanidad y un engaño. Un engaño a la humanidad. Y la hipótesis que acá sigue, acá habla de cabecera de playa. Nuestra hipótesis plantea que la vacuna es en realidad una cabecera de playa, en términos militares. Y vale lo de los términos militares, porque este es un ataque militar a toda la humanidad. Bueno, y la cabecera de playa sería la cabecera de playa de una inteligencia artificial en nuestro cuerpo. El que quiere, consulte algún video de Jacques Vallée, que habla del origen de la inteligencia artificial. Repito, no todas las inteligencias artificiales son iguales, pero es una tecnología que apareció prácticamente de golpe. En todo este proceso, que se aceleró en los últimos años, en esa aceleración, el principio fue la pandemia, el engaño de la pandemia. Con ingeniería social, insertar el miedo en la gente para que la gente termine entregando sus cuerpos. Y vaya si tuvo éxito, el 72,5% de la población mundial se terminó vacunando. Ahí empezó la cosa. Pero ese es el principio. Los que piensan que, bueno, la pandemia ya pasó, ya terminó, están equivocados. Porque terminó una fase del plan. La segunda fase empezó con la vacuna, con las vacunas y la inserción de una cabecera de playa dentro del cuerpo humano. ¿Para qué? Para neuromodular, para controlar, para inducir pensamientos en las personas y controlar, esa es la palabra fundamental, al ser humano. Y aparte, como fin extra, llamémoslo control poblacional. Si lo quieren llamar así, o denle otro nombre. Bueno, para usar el anterior sistema, tiene que haber enlaces cuerpo-IA, es decir, hay una comunicación bidireccional entre una inteligencia artificial central, muy avanzada. Si me preguntan a mí dónde puede estar, para mí es una inteligencia artificial híbrida, es decir, es convencional y cuántica a la vez. Y la lógica es que esté en lugares bien refrigerados, por ejemplo en la Antártida o en el Ártico, o en el mar, submarina. Bueno, es decir, la etapa en la cual estamos es la de hibridación hombre-máquina. Ahí iríamos al transhumanismo.
Y el transhumanismo, vamos a irnos a otra publicación, a la última que hice de Masa Crítica, que es esta. La batalla por tu cerebro. Y vamos a un individuo, para mí un ser despreciable, que es el ideólogo, uno de los ideólogos de todo esto, que es Yuval Noah Harari. Escúchenlo. Probablemente seamos una de las últimas generaciones de Homo sapiens. Probablemente seamos una de las últimas generaciones de Homo sapiens. Aprenderemos a diseñar cuerpos, cerebros y generaciones. Aprenderemos a diseñar cuerpos, cerebros y mentes. Y Volvamos, que hubo un pequeño error. Ahí. probablemente seamos una de las últimas generaciones de Homo sapiens, porque en las próximas generaciones aprenderemos a diseñar cuerpos, cerebros y mentes. ¿Y cómo serán exactamente los futuros amos del planeta? Esto lo decidirán los propietarios de los datos. ¿Por qué? ¿Son tan importantes los datos? Es importante porque hemos llegado al punto en que no solo podemos hackear ordenadores, sino también seres humanos y otros organismos. Ahora bien, ¿qué se necesita para hackear a un ser humano? Necesitas dos cosas. Necesita mucha capacidad de procesamiento y muchos datos, especialmente datos biométricos. Pero el control de los datos podría permitir a las élites humanas hacer algo aún más radical que simplemente construir dictaduras digitales. Al manipular organismos, las élites podrían obtener el poder de rediseñar el futuro de la vida misma, porque una vez que puedes hackear algo, normalmente también puedes diseñarlo. Durante 4.000 millones de años, toda la vida, dinosaurios, amiopsis, tomates, humanos, estuvo sujeta a las leyes de la selección natural y a las leyes de la bioquímica orgánica, pero esto está a punto de cambiar. La ciencia está sustituyendo la evolución por selección natural por la evolución por diseño inteligente. No se trata del diseño inteligente de algún dios por encima de las nubes, sino de nuestro diseño inteligente y del diseño inteligente de nuestras nubes. La nube de IBM, la nube de Microsoft. Estas son las nuevas fuerzas impulsoras de la evolución. Y la COVID es fundamental porque es lo que convence a la gente de aceptar y legitimar la vigilancia biométrica total. Si queremos detener esta epidemia, no basta con vigilar a la gente. Necesitamos vigilar lo que ocurre bajo su piel. Lo que hemos visto hasta ahora es que las corporaciones y los gobiernos recopilan datos sobre a dónde vamos, con quién nos reunimos y qué películas vemos. La siguiente fase es la vigilancia que se introduce bajo nuestra piel. Ahora vemos sistemas de vigilancia masiva, establecidos incluso en países democráticos que antes los rechazaban, y también observamos un cambio en la naturaleza de la vigilancia. Anteriormente, la vigilancia se realizaba principalmente por encima de la piel. Ahora está penetrando bajo la piel. Los gobiernos no solo quieren saber a dónde vamos o con quién nos reunimos. Sobre todo, quieren saber qué ocurre bajo nuestra piel. ¿Cuál es nuestra temperatura corporal? ¿Cuál es nuestra presión arterial? ¿Cuál es nuestra condición médica? Ahora los seres humanos están desarrollando poderes aún mayores que nunca antes. En realidad estamos adquiriendo poderes divinos de creación y destrucción. En realidad, estamos convirtiendo a los humanos en dioses. Estamos adquiriendo, por ejemplo, el poder de rediseñar la vida. Los humanos ahora son animales vulnerables a los ataques informáticos. Ya sabes, toda la idea de que los humanos tienen, ya sabes, que tienen esta alma o espíritu y que tienen libre albedrío y que nadie sabe lo que está pasando dentro de mí. Así que, sea lo que sea que elija, ya sea en las elecciones o en el supermercado, es mi libre albedrío. Eso se acabó. Bueno, está clarito, ¿no? Lo que dice este individuo
despreciable totalmente. Si lo escuchan ahora, cambió el discurso. Como no le salió tan bien como pensaba, cambió el discurso, ya no dice lo mismo. Pero obviamente no se puede confiar en un individuo así, ¿no? ¿Y con quién se junta ahí? Con Mark Zuckerberg. Es ideólogo del World Economic Forum. Es el principal ideólogo, ¿no? Bueno, eso es lo que quieren hacer en principio con nosotros. Es decir, el ser humano es un individuo hackeable. Y la idea es que seamos no dioses, como dice, sino esclavos. Eso es lo que verdaderamente quieren. Bueno, este es un tema muy denso, yo lo estoy grabando y lo voy a dividir en dos partes. Repito, es demasiado denso, pero ya pueden tener una idea por dónde va la cosa. Y la idea mía es algo que dije en otro video, es que hay que unir a las personas que se han sacado el dogma de encima para llegar a lo que se llama mi sitio web, ¿no? La masa crítica. Para poder hacer un cambio en el mundo, hay que llegar a una masa crítica que permita, con toda la fuerza del convencimiento que tenemos, cambiar al mundo. Pero para eso tenemos que ser totalmente libres internamente. Podemos pensar diferente. Es decir, entre las personas que nos llamamos despiertos puede haber de todo. Por ejemplo, personas como yo que no creen en los virus, a personas que por ahí creen en los virus, pero no quieren la vacuna. Es decir, los servicios de inteligencia y el estado profundo en sí, lo que ha buscado es dividirnos y que nos pasemos acusándonos unos con otros de que somos disidencia controlada. Probablemente haya disidencia controlada, pero probablemente sea quien menos te lo imaginas. Porque los servicios de inteligencia saben hacer estas cosas. Y son astutos y diabólicos. Entonces, tenemos que ser más pensantes que ellos y no dejarnos obligar, caer en dicotomías, en acusaciones sin pruebas. Acá lo fundamental es que estamos en contra de esto que es la hibridación. Y hay que investigar para saber quién está en la cima de la pirámide. Yo puedo tener una idea. Otros pueden tener otra idea. Pero acá hay algo que está atacando al ser humano en sí. Mi idea es que el ser humano es universal. Está en todo el universo el ser humano. Entonces el ataque es al ser humano. En este caso del planeta Tierra. Y todo está basado en la lógica, no en fantasías. Bueno, lo voy a dejar ahí. Esto va a ser la primera parte y después seguimos. La idea mía, cuando se termine todo, las
las transmisiones en directo en Facebook, es hacer un Zoom para que los discutamos todos, porque esto, como dije, es código abierto. Es decir, todos tenemos que participar. Esto es demasiado importante para dejárselo solo a los científicos.